Vamos a retomar entonces la organización administrativa. Esta sería la segunda parte en esto que hemos dado en llamar Apuntes de Derecho Administrativo Argentino. Y ahora vamos a referirnos a la teoría del órgano, ¿no? Y a los órganos administrativos. Nuestro derecho asigna a una persona de existencia ideal o jurídica una personalidad propia, y esta se manifiesta mediante los actos llevados adelante por personas humanas en nombre de la persona jurídica. Ahora bien, el Estado, como toda persona jurídica, debe expresar su voluntad cuando desarrolla y cumple sus cometidos propios. Esto es, por ejemplo, cuando realiza un contrato. Entonces, corresponde preguntarse, ¿cómo la voluntad de uno o varias personas humanas puede valer como voluntad del Estado? Las teorías elaboradas para dar explicación a esta cuestión son las del mandato, la de representación y la del órgano. La teoría del mandato va a reconocer que las personas físicas obran en calidad de mandatarios de la persona jurídica, y de esta manera se imputan los actos de la persona física a la persona jurídica, que en este caso sería el Estado. El problema de esta postura es que presupone que el Estado tiene la posibilidad de emitir un acto jurídico, el cual sería el mandato, por supuesto, condición que justamente es la que se pretende resolver. La segunda de las teorías es la teoría de la representación, la cual se estructura en forma similar a la representación de los incapaces. Y por esta teoría se establece que la ley, al crear una persona jurídica, determina quiénes serán sus representantes o la forma de designarlos. Pero nuevamente nos encontramos con las objeciones anteriores, puesto que no responde a nuestra pregunta inicial, que es cómo el Estado, careciendo de voluntad, designa a sus primeros representantes. Y así es entonces que, a fin de resolver nuestras inquietudes, es que ha surgido la teoría del órgano, como consecuencia natural y directa de concebirse la existencia de la personalidad jurídica del Estado. Para esta teoría, el funcionario no es ajeno o externo a la administración, sino una parte de ella. Es su instrumento. No existe, en este caso, dualidad de sujetos. Esta teoría plantea un paralelismo con los órganos de un ser vivo. Cuando actúan los seres, lo hacen mediante sus órganos corporales. Así, en el caso de la administración, ésta se manifiesta y lleva a cabo sus voliciones por medio de sus órganos. Esta concepción, que permitió avanzar hacia la responsabilidad directa del Estado por el actuar de los agentes públicos, fue reconocida expresamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Badel de 1984. En esa oportunidad se había interpretado que la idea objetiva de la falta de servicio encuentra su fundamento en la aplicación subsidiaria del artículo 1112 del viejo Código Civil, y que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de estas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas. Esto podrán encontrarlo, por supuesto, en los considerandos 5 y 6 del fallo 306/2030. Hablemos ahora del órgano administrativo. Este concepto comprende dos aspectos: un elemento objetivo, estático, permanente y abstracto, que es el centro de atribuciones, y uno subjetivo, dinámico, variable y concreto, que pone en movimiento al elemento estático, que es la persona física. Así, el órgano administrativo se manifiesta como la unión entre el titular y la institución. Dicho en otros términos, es la unión de las personas físicas adscriptas a la función y las reparticiones estatales que impliquen esferas de competencia. Es importante recalcar que los órganos administrativos carecen de personalidad. El reconocimiento de que constituyan centros de poderes y funciones administrativas no significa de modo alguno que tengan atribuida personalidad. Hablemos ahora de las relaciones del titular del órgano respecto de la organización. A su vez, el titular del órgano administrativo se encuentra en una doble relación respecto de la organización a la cual pertenece, pudiendo ser una relación de servicio o de empleo público cuando actúa hacia adentro de la propia administración como sujeto de derecho diferente de la organización, y como agente público cuando actúa en y para la administración, dando origen, por supuesto, a las responsabilidades del Estado. Hablemos ahora de las relaciones interorgánicas, puesto que estas son aquellas que se establecen entre dos o más órganos de una misma persona jurídica pública estatal. Y este vínculo puede ser de colaboración, de conflicto, de subordinación, de carácter consultivo o de control. Y se encuentra orientado hacia una sola finalidad, que es la finalidad de la persona jurídica a la cual pertenecen.
mediante actuaciones con un encuadre en el ordenamiento legal y con un sometimiento al principio de unidad de acción en el ámbito de la persona pública estatal a la cual pertenecen los órganos. Hablemos ahora de la clasificación de los órganos administrativos. Por su origen pueden ser constitucionales o administrativos. Por el elemento subjetivo pueden ser unipersonales, colegiados, colectivos. Según el orden funcional y según el ámbito territorial pueden ser centrales para todo el país o periféricos con competencia territorial limitada. Según la naturaleza material de sus funciones pueden ser órganos activos, por ser sus funciones la emisión de declaraciones de voluntad, que luego serán imputadas al ente, pueden ser de juicio o consultivos, no emitir declaraciones de voluntad, solamente de juicio, mediante dictámenes o informes generales o especiales, pueden ser también de control, fiscalizando, y también pueden ser deliberantes, que no resuelven por sí mismos, pero que hacen posible la resolución de una determinada cuestión. También pueden ser ordinarios y extraordinarios, según haya o no momento de emergencia. Pueden ser órganos internos o externos. Y, por último, pueden ser órganos de línea y órganos de apoyo, el staff.